Vamos a empezar con la palabra y vamos a ir al libro o a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando Gálatas. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y me gustaría por favor que fuera al capítulo 1. En las reuniones anteriores estuvimos hablando de Gálatas y estuvimos viendo del capítulo 1 al capítulo 5, en donde el apóstol Pablo prácticamente está definiéndose como un apóstol no enviado por los hombres, sino por Dios. Un apóstol de Dios, un maestro del Señor. Dice, solo recordándole lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 1, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos, que lo resucitó de los muertos. Es decir, los Gálatas y particularmente muchos hombres, muchas personas tienen estas características, que les gusta escuchar y que les gusta recibir información de todas partes, no solo de una persona, sino de muchas personas, y a veces mezclan los sistemas de pensamiento, y esto en lugar de ser benéfico o fructífero, merma y hace inválido un sistema de pensamiento en particular. En este caso, la palabra. Es muy importante que entendamos que el apóstol Pablo insiste en que él fue enviado por el mismo Señor Jesucristo, no fue por los discípulos, ni por el apóstol Pedro, ni por el apóstol Jacobo, ni por el apóstol Tomás o Felipe, sino por el mismo Señor Jesucristo. Fue enviado por el Señor Jesucristo y el mismo Señor Jesucristo le dio la revelación al apóstol Pablo del Evangelio. El apóstol Pablo se conoce como aquel que fue enviado a predicar el Evangelio del reino, el Evangelio de Jesucristo a los gentiles. Así es que los Gálatas tenían esta peculiaridad de que recibían información, digámoslo, religiosa o sacra de todos lados y la mezclaban. Pero particularmente en el Evangelio que el apóstol Pablo les predicó, los Gálatas estaban recibiendo también aquellas costumbres o aquel sistema de pensamiento que venía de los judíos, que venía de los fariseos, que tenía que ver con la ley de Moisés. No solo con los mandamientos, pero con la observancia de las fiestas y de las costumbres. Así es que el apóstol Pablo les dice, yo no vengo en lugar de o por causa de alguien, enviado por alguien, sino por Dios mismo. Y Dios mismo, por el Señor Jesucristo, me dio esta revelación para que los Gálatas no se confundieran y que entendieran que si Dios les estaba hablando, lo estaba haciendo sí, solo sí, a través del apóstol Pablo. Ahora, en el versículo 6 dice la escritura, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Una vez más, estoy maravillado de que tan pronto, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, para seguir un evangelio diferente. Pero fíjese que cuando el apóstol Pablo define un evangelio diferente, después en el versículo 7 especifica a qué se refiere. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir. Note muy bien este adjetivo, esta palabra, y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Cristo. Así es que el apóstol Pablo les está diciendo que está maravillado de cómo se han alejado del evangelio que él les predicó, que él les ha enseñado, para irse tras un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo especifica, no es que haya otro evangelio, sino que algunos los han perturbado y han pervertido el evangelio de Jesucristo. Es decir, cuando alguien pervierte, intoxica, modifica, cambia, manipula, mezcla
el Evangelio de Jesucristo con otras cosas que no son del Evangelio, que no son de la palabra del Señor, o que digamos que sí son de la palabra del Señor, pero no son concernientes a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y a lo que Jesús nos llamó a vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo, en la gracia, en la fe, en la verdad y en la justicia, en el Espíritu, en la renovación de nuestras mentes. Cuando alguien mezcla otra enseñanza, aunque sea de la Biblia, pero que no va de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, entonces el apóstol Pablo define que estos pervierten. Ahora, particularmente, ¿cómo es que se estaba pervirtiendo el Evangelio? ¿Cómo es que estaban mezclando el Evangelio con el judaísmo, con las costumbres de los fariseos, de los judíos, con las costumbres de la ley de Moisés, no solo con los mandamientos, sino con la observancia de la ley y con acciones que tenían los que seguían la ley que hacer, como no trabajar o honrar el sábado, el Shabbat que ellos le llamaban, o circuncidarse, por ejemplo, o no comer las comidas prohibidas que hablaban en la ley de Moisés, o no juntarse con personas pecadoras. Así es que los Gálatas estaban recibiendo a través de judíos, a través de fariseos, a través de personas que traían enseñanza del judaísmo, como hoy en día está sucediendo. Hoy en día está sucediendo que en la iglesia se están involucrando personas que están judaizando. No solo queriendo implantar o implementar un pensamiento de ley, sino observar las fiestas. Y no solo ello, sino que también están pervirtiendo el evangelio de tal manera, están acarreando a muchos, que inclusive ellos están queriendo enseñar, queriendo forzar a que la gente ya no llame a nuestro Señor Jesucristo Jesús, ni Cristo, sino que lo llamen en el idioma hebreo y empiezan a meter en sus vocabularios religiosos palabras en hebreo. Y esto no es otra cosa más que judaizar, esto no es otra cosa más que pervertir el evangelio, porque están dejando de lado la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y están yéndose por otras cosas también. Los Gálatas estaban sufriendo esto. Es como hoy en día cuando a la vida, a la iglesia, digamos, vienen personas alcohólicas, drogadictos, prostitutas, cualquier tipo de persona que haya sufrido mucho en la vida de pecados de alguna manera muy de mala fama, o inclusive personas que creyéndose buenas prácticamente estaban destituidos y viviendo en la destitución de la gloria de Dios por causa de justificarse a sí mismos. Cualquier tipo de persona incrédula que venga al Señor Jesús y que le reconozca al Señor Jesús como Señor y Salvador, no se les impide que vengan a recibir a Cristo. Pero una vez que reciben a Jesús, se les empiezan a imponer ordenanzas. Tienes que asistir a la iglesia, tienes que diezmar, tienes que ir a las reuniones de oración, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que servir aquí, tienes que hacer allá. Y no es que esas cosas estén de alguna manera fuera de la palabra. Ayudar, servir a otros, orar, leer la escritura, cantar, alabar, asociarnos con personas que participan de la misma fe, es bíblico. Pero no son condiciones para que Dios me bendiga. No son condiciones para mantener mi salvación. No son condiciones para caminar en la fe. No son condiciones para que Dios manifieste su poder en mi vida, en mi familia, en lo que hago. No, recuerde que todas estas cosas que nos fueron concedidas por gracia en Cristo Jesús, ya nos fueron dadas, ya nos fueron concedidas y podemos apropiarnos de todas ellas a través de la fe, y la fe viene por la palabra. Así es que el evangelio no es condicional. Si pudiéramos decir que hay una condición para el evangelio, la única condición sería fe.
Así es que muchos hoy en día están hablando de que se requiere a Jesús más la obediencia, más cumplir, más tu desempeño, más tus obras, tus acciones. Y ellos creen que esta fórmula, Jesucristo, su obra terminada, completa y perfecta, y todas estas acciones te llevan a la bendición. Pero la realidad es que Jesús, la obra terminada, completa de Jesús, más tus obras, vienen a resultar en cero aprovechamiento. Porque cuando el creyente tiene a Jesús como Señor y Salvador, pero simplemente lo considera como para la salvación, pero tiene en su mente el querer cumplir, el querer hacer, el querer obedecer, el querer lograr para agradar a Dios, entonces no va a tener resultados. Pero si hablamos de Jesús y su obra redentora, más la fe, sin nada de nuestra parte, entonces significa aprovechar todo lo que nos ha sido concedido por gracia, aprovechar la vida que tiene la palabra del Señor, porque es viva y eficaz. Escuché un testimonio de una persona que creo que no es devota, ni es, no sé si será cristiana o no es cristiana, pero tuvo una experiencia muy cercana a la muerte porque se metió al mar y una corriente interna la jaló hacia adentro y ella luchó en contra de la corriente y se cansó tanto que prácticamente estuvo al borde de la muerte. Y en ese momento en el que prácticamente ya no tenía fuerzas y había, digamos que, tragado mucha agua y que se sentía prácticamente desfallecer, levantó una plegaria a Dios y dijo: Señor, pues si he de morir, me entrego a ti. Y si no he de morir y tengo una razón para estar todavía aquí en este mundo, ayúdame. Y dice que prácticamente se dejó. No sé si usted haya escuchado la expresión de nadar de muertito. Es decir, no poner resistencia. Prácticamente ella dejó de poner resistencia y se soltó. Y una corriente inversa a la corriente que la había llevado al centro o a lo hondo del mar, la jaló hacia afuera, hacia la orilla, y ella entonces pudo pisar arena y salir. Así es que no se trata de nuestro esfuerzo humano, obras y querer agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sino solo a través de la fe. Y todo lo demás, asociarnos con personas que participan de la misma fe, congregarnos, leer la Biblia, orar, ayunar, alabar, honrar al Señor, adorarle, vivir nuestras vidas para Él, diezmar o ofrendar o invertir en el reino, en el evangelio, son cosas que son una bendición que ya nos fue dada. Y cuando las ponemos en acción, lo que estamos haciendo es manifestando la fe que nos ha sido dada, puesta en acción. Es decir, todas estas cosas son el resultado, son el fruto de que amamos al Señor, de que no nos sentimos condicionados, pero nos sentimos libres porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres y entendemos hacer y vivir en estas cosas como un sacrificio vivo al Señor, ofreciéndonos para Él, porque la palabra nos renueva y nos transforma. Pero no viene de manera automática. Necesitamos ir a la palabra. Los Gálatas estaban siendo contaminados, estaban recibiendo palabras judaizantes de la ley de Moisés, ordenanzas de las fiestas del antiguo pacto, y estaban perdiendo de vista lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Escuché una historia un poquito infantil por un lado y por otro lado grotesca, pero se la voy a platicar para poder definir el punto o explicar el punto. ¿Cómo es que cuando el Evangelio de Jesucristo, de la gracia, en donde hay un esfuerzo, y no se contradice a lo que he dicho antes, pero el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, lo dice en Hebreos, tenemos que esforzarnos por entrar en el reposo. Así es que, como el testimonio de esta mujer que se esforzó en contra de la corriente interna del mar y no pudo hacer nada al respecto, y antes de ahogarse, se esforzó por entrar en el reposo.
y el mar la aventó fuera. Así nosotros, si nos esforzamos por querer cumplir, obedecer, agradar por nuestras fuerzas, por nuestras convicciones, sin Cristo, sin la palabra, no tendremos resultado. Antes bien, condenación, culpa, frustración. Podría haber éxitos momentáneos, pero no es a la manera de Dios, no es en la vida abundante de Cristo. Pero si nos esforzamos por entrar en el reposo, para no confiar en nosotros mismos, en lo absoluto, pero buscar al Señor, creer en Él, que Él realmente sea el Señor de nuestras vidas, que nuestro señorío o nuestro Señor no sea el dinero, no sea la televisión, la vanagloria de la vida, la educación, las relaciones con nuestros amigos o cualquier otro tipo de cosas, sino que nuestro Señor sea Jesucristo y que su palabra la amemos tanto y nos sumerjamos en ella para entrar, esforzarnos por entrar en el reposo. ¿Por qué esforzarnos? Porque tenemos que menguar. Nuestra carne la tenemos que enseñar a que se sujete. Esforzarnos para que la carne sea sujeta y entonces podamos entrar en el reposo, en la confianza plena del Señor. Y permitir que la palabra nos renueve y la palabra nos transforme por su poder y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así es que esta historia, que es un poquito infantil y un poquito grotesca, dice así. Un adolescente, digamos que de 12 a 13 años, le dijo a su papá que sus amigos iban a ir al cine, iban a ir a ver o asistir a una función de cine, que si lo dejaba ir con ellos. Y el papá le pregunta al niño, al jovencito, que qué película iban a ver. El niño le explica o le dice cuál es la película que van a ver y el papá le dice un rotundo no. Y el jovencito le dice, papá, pero es que la película prácticamente creo que estaba rankeada como R, restrictiva. Pero la película prácticamente no tenía cosas nocivas, pero solo tenía una pequeña parte de algo de desnudos y quizá una pequeña parte también de algo de violencia. Pero fuera de ahí, el resto de la película, el 98-99% de la película era una película entre comillas sana. Pero el papá le dijo, mira, no te voy a dejar ir. El muchacho jovencito se enojó mucho, se entristeció y le dijo, pero mira, te propongo algo. ¿Qué te parece si invitas a tus amigos que vengan a la casa? Les preparamos una merienda, puedes pasar toda la tarde jugando con ellos, les ofrecemos esto y esto otro para que tú disfrutes de una manera sana con tus amigos. Y aquel jovencito se animó, invitó a sus amigos y sus amigos fueron a su casa y estuvieron pasando una tarde espléndida. El papá preparó unos brownies para la hora de la merienda. Y cuando juntó a todos los jovencitos para darle la merienda, darle sus, digamos que lo que iban a tomar, su agua fresca y sus brownies, les repartió los brownies y les dijo, antes de que se los coman, solo necesito darles cierta información. Los brownies están hechos con harina, con cacao de la mejor manera y solo le añadimos una pequeña cantidad, muy pequeña, de popó de nuestra mascota. Tenían un perrito. Tomamos tantito, digamos que excremento de la mascota, la revolvimos con la masa y con la harina de los brownies, pero es una pequeña cantidad, es una cosa muy pequeña que ni siquiera van a notar el sabor y ni siquiera va a hacer daño. Así es que pueden comer con tranquilidad sus brownies. ¿Y qué cree usted que fue lo que pasó? Pues prácticamente nadie se comió los brownies. Bueno, pues así era lo mismo. El papá quiso darle una enseñanza a su hijo respecto a lo que contamina. Una pequeña porción de algo tóxico contamina. Una pequeña levadura leuda toda la masa. Así es que cuando tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y le metemos obras
y le metemos mandamientos, y le metemos condiciones, y le metemos exigencias, estamos pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo, lo estamos contaminando. Y a eso es lo que el apóstol Pablo se refería. No es que haya otro evangelio, pero alguien vino y les empezó a decir que tienen que circuncidarse, que tienen que observar el sábado, guardarlo, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Y ustedes lo recibieron, Gálatas. Y ellos vienen a pervertir y a perturbarlos a ustedes y a pervertir el evangelio, de tal manera que ustedes al recibirlo hacen que el evangelio de Jesucristo ya no tenga el efecto, porque está pervertido. Y esto es lo que sucede continuamente hoy en día. Muchos cristianos, y me atrevería a decir que en el mundo de habla hispana, el 95% o más de los cristianos que hay en el mundo de habla hispana, te hablan del Evangelio de Jesucristo. Te hablan de que estamos en el pacto de la gracia, pero te exigen cosas y pervierten el Evangelio. Y esto no es, digamos, que porque haya una verdadera malicia y una intención perversa por hacerlo. Y no me refiero a los que quieren judaizar, porque ellos prácticamente tienen una intención perversa. Pero el diablo ha influenciado con engaños y con mentiras que muchos pastores, muchos líderes, muchos que enseñan por su ignorancia y porque han sido enseñados de esa manera y no han permitido que el Espíritu de Dios les revele, han pervertido el Evangelio de Jesucristo, intoxicándolo, metiendo obras de la ley, obras de hombres, diciéndote que tienes que obedecer. ¿A qué obedeces? ¿A asistir a las reuniones? ¿A lo que te diga tu líder? ¿A lo que expresa el pastor es ley? Y no estoy hablando o juzgando a líderes y a pastores de ninguna manera. Pero nuestra obligación como creyentes es conocer la verdad de la palabra para vivir plenamente en libertad, libres de condenación y culpa. Me atrevería a decir que más del 95% de los creyentes del mundo de habla hispana tienen problemas con la condenación y la culpa. Y aquellos de ese 95% que no tengan problemas con la condenación y la culpa se han vuelto por el libertinaje. Han hecho caso omiso de sus pecados. Pero la mayoría de las personas no entienden el poder del perdón que recibimos en la cruz del Calvario. No entienden el verdadero evangelio de Jesucristo, la gracia y la verdad que vinieron con Jesús, o que vino con Jesús, porque Jesús es la gracia y la verdad. No entienden que tiene que haber un balance entre la gracia y la fe. Muchos hablan de la gracia, pero solo quieren caminar en la fe, en lo que dice la palabra, y como no tienen una revelación clara, quieren hacer lo que la palabra de Dios dice, como el pueblo de Israel, cuando Dios se manifestó a ellos y les dijo: quiero que ustedes sean un reino de sacerdotes, una nación santa, y bendecirlos. Y ellos dijeron: tú dinos qué hacer y nosotros lo cumpliremos. Es decir, no permitieron que Dios obrara en sus vidas, sino ellos dijeron: nosotros lo haremos a nuestra manera para agradarte. Eso es lo que hacen las religiones. ¿Qué es lo que debo de hacer para agradar a Dios? Porque pongo mis ojos. Las religiones ponen sus ojos en la humanidad, en lo humano, en las virtudes. Todos aquellos que resaltan las virtudes de los hombres, que honran las virtudes de los hombres, están prácticamente caminando en una línea muy delgada entre la religiosidad, la carne y la verdadera gracia y la fe. Y no me malinterprete, dice la Escritura que Dios honra a quienes lo honran. Pero siempre una cualidad del cristianismo tiene que ser la humildad. La humildad va en relación con la justicia y la fe. La humildad tiene que ver con reconocer a Cristo y su obra terminada, completa y perfecta, plena. Cristo es la plenitud de nosotros. Ser humilde es reconocer que Dios ya nos dio todo y no necesito nada de mis virtudes humanas.
aunque así como aprendo a sujetar mis sentidos y que me sean de provecho, también mis virtudes sean de provecho para que la gloria sea de Jesucristo. Como dice la Escritura, si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en el Señor. Así es que el apóstol Pablo está haciendo esta referencia acerca de que no había otro evangelio, sino había quienes habían pervertido con considerar que el evangelio estaba bien, pero que había que hacer obras. Ahora, dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, dice, sea anatema, sea maldición. Y esto es algo muy fuerte, porque desafortunadamente nos hemos dado cuenta, sobre todo que ahora está de moda el que todo el mundo se pueda expresar, ya no solo presencial, sino a través de del internet, a través de las redes sociales. He observado que muchos hablan acerca de la palabra de Dios, pero también hay muchos que intentan expresarse de Dios. Muchos de ellos son cristianos, muchos de ellos no, pero lo hacen fuera de la palabra, lo hacen fuera de la verdad de la palabra, lo hacen fuera del Evangelio de Jesucristo con sus ideales, con su manera de pensar. ¿Por qué? Porque están poniendo sus ojos en la carne. Desafortunadamente, las redes sociales, que pueden ser una bendición para aquellos que genuinamente y con, digamos que con sabiduría de Dios y siendo guiados por el Espíritu de Dios, pueden influenciar el Evangelio de Cristo a través del internet, a través de las redes sociales, para que las personas den gloria al Señor. Muchos, desafortunadamente es un problema humano, algo de la carne, muchos que comparten están en el peligro de hacerse famosos y de que las personas los vean a ellos y no a Cristo. Así es que todos aquellos que compartimos la palabra a través de las redes sociales, a través del internet, necesitamos siempre estar seguros, firmes en Cristo. Y sabemos que no podemos controlar a las personas, no fuimos llamados a eso. Y cada quien tiene una manera diferente de pensar. Y muchos van a verte a ti. Pero cuando nosotros queremos hacerlo de manera genuina para que Cristo sea glorificado y hablar correctamente el Evangelio, no es que seamos perfectos, pero tenemos que ir a la palabra y tenemos que pedir al Espíritu de Dios que nos revele y tenemos que hablar sinceramente la verdad de la palabra de Cristo. Y entonces, buscando hacer estas cosas y siendo guiados por el Espíritu Santo, lo que esperamos es que a fin de cuentas Cristo sea predicado y a través de nuestras vidas Cristo sea glorificado. Así es que nunca debemos de perder de vista esto. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo, aquel que pervierte el evangelio y que mezcle, o es a través de las obras que te quieres justificar, lo cual nunca sucederá, porque aquel que se quiera justificar de las obras no lo podrá hacer y será hallado culpable, dice la Escritura, o es a través de la gracia y la fe, pero no una mezcla de las dos. Y desafortunadamente eso es lo que muchos cristianos quieren hacer. Y por muchos años se ha estado viviendo así, mezclando las obras y la fe, mezclando las obras y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no funciona, se pervierte el evangelio de esa manera. O te vas por las obras para ser justificado, lo cual nunca podrás lograr, o te vas por la gracia y la fe. Recuerda que las obras tienen que ver con tus propias justicias. Y Romanos 10 habla acerca de que el apóstol Pablo dice, los judíos verdaderamente aman a Dios a su manera y son genuinos, pero quieren justificarse por sus mismas obras, lo cual nunca podrá suceder. Porque aquel que se quiera justificar de sus obras será hallado culpable. Porque las obras lo que hacen es exponenciar o es demostrar y manifestar que el hombre es pecador. Que las obras de los hombres son como trapos de inmundicia, son como suciedad, son como lo peor comparado con la gracia y la verdad de Jesucristo, con la fe y la justicia de Jesús. El apóstol Pablo mismo decía,
Yo fui enseñado a los pies de Gamaliel, es decir, del mejor maestro, y he hecho esto y lo otro. Es decir, Pablo vivió, aunque era Saulo de Tarso, era su nombre antes, vivió como hombre de la mejor manera, hablando en términos religiosos. Impecable el hombre. Y decía él, si queremos compararnos hombre a hombre, yo tengo de qué gloriarme. Y más que todos ustedes, decía el apóstol Pablo, pero yo no lo haré y no lo hago, sino que todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Jesús, con tal de vivir en la gracia, en la verdad, en la justicia, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para mí, decía, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. El morir es ganancia, el vivir es Cristo. Y el apóstol Pablo, entendiendo todas estas cosas y cómo muchos estaban mezclando las obras de la ley, las obras humanas con la fe y la gracia, decía, si cualquiera viene y perturba el evangelio y les predica otras cosas diferentes a las que les he predicado, porque el apóstol Pablo recibió la revelación de Dios y especialmente estaba predicando a los gentiles, los cuales estaban los Gálatas dentro de los gentiles. El apóstol Pablo fue enviado a predicarle a los gentiles el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que les dice, si viene cualquier persona a predicarles algo diferente, aunque sea un ángel, sea anatema. Y aunque esto es muy fuerte, porque anatema significa sea maldición, dice aquí la escritura, vuelve a decir en el versículo 8, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Y después dice en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mi hermano, el evangelio no nos llama a esclavizarnos a los hombres. No debemos comprometer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con las personas. Muchos por quedar bien, por no ofender, por impedir que las personas se asusten o se vayan, no hablan la verdad. Claro, tenemos que hablar la verdad en amor, pero es importante que en todo, por la fe, busquemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y como dice el apóstol Pablo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así es que no busco el favor de los hombres, sino el de Dios. No busco agradar a los hombres. No busco agradar a los hombres, sino él buscaba, por la fe, caminar firme en la palabra, agradando al Señor y sirviendo a Cristo, predicando el evangelio de la gracia, de la verdad, el evangelio de la gracia, de la fe, de la justicia y la verdad de nuestro Dios y Señor a través de la palabra de Cristo. Padre, el honor, la gloria y la alabanza sean dadas a ti. Bendito sea tu nombre y a tu Hijo amado Jesucristo. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia. Declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.